Cordial saludo a todos los asistentes al cuarto encuentro nacional de la Red de Investigadores sobre Adolescencias y Juventud, el primer encuentro internacional de la red. El estudio se titula La enseñanza de la filosofía en los adolescentes como escenario de intersubjetividades y resignificaciones. El estudio es liderado por la doctora Ana Cecilia Valencia Aguirre. En colaboración está la compañera Carla Isabel Sandoval Rábago, la compañera Ana Torres Valencia y quienes habla Jorge Osvaldo Abatiba Muñoz. El propósito del estudio son dos. El primero es analizar el papel de la escuela en la enseñanza filosófica en los adolescentes. Y el segundo es desarrollar argumentos que permitan comprender dicha experiencia como escenario intersubjetivo en la construcción de resignificaciones. Hay dos preguntas que orientan nuestro estudio. La primera, como la pueden observar, es cómo la escuela puede ser un escenario de intersubjetividades y de nuevas experiencias de resignificación en los adolescentes a través de la enseñanza filosófica. La segunda pregunta orientadora de nuestro estudio es qué tipo de intersubjetividades y de resignificaciones se dan en esta experiencia. Podemos observar que tenemos tres supuestos. El primero es la intersubjetividad, cómo ésta se presenta en el diálogo. La segunda es la capacidad deliberativa. Esto permite a los adolescentes la formación de su subjetividad desde nuevas resignificaciones. Y el tercero es la enseñanza de la filosofía a través del diálogo. Esto conlleva a la construcción de intersubjetividades a partir de esas resignificaciones y esas nuevas formas de subjetividad. La intersubjetividad en escenarios dialógicos se da en el momento en el que los docentes constituyen grupos en los que a través de ese pensamiento reflexivo y la constitución de temas de su interés empiezan a hablar, a charlar. Y esto permite que el diálogo se represente como un trabajo entre adolescentes. Como indica la UNESCO, abre la vía de manera positiva a un trabajo de intersubjetividad durante las discusiones. Pero ¿cuál es la resignificación desde la interacción? La relación entre estudiantes permite conformar nuevas subjetividades desde esa resignificación que produce el contacto verbal y no verbal en los diferentes escenarios en los que ellos tienen interacción. La libertad propia del diálogo filosófico permite, como lo indica en la UNESCO 2011, permite ser la razón del ser de toda enseñanza de la filosofía. Aquí podemos observar un fragmento de un diálogo que se extrae posterior a la transcripción de uno de los audios de estos diálogos que se construyen con adolescentes. Como podemos observar en este diálogo, el docente hace una estimulación a través de la mayéutica socrática. Al principio los adolescentes como que no se motivaban, pero a partir de esas posiciones y digamos de esa estimulación por parte del docente, empiezan a surgir interacciones y empiezan a salir temas como el miedo, como la transformación, como la conclusión. Y esa interacción muestra diferentes posiciones que colocan en la mesa del diálogo subjetividades que forman intersubjetividades que pueden llegar a permitir esa resignificación en algunos adolescentes. Este segundo ejemplo que estamos observando es cómo el docente, a través de la posición que coloca en la mesa, él coloca el tema de cómo cultivarían a un amigo, habla sobre la amistad, entendiendo que es un tema de vital importancia para los adolescentes. Esta posición destaca
tópicos distintos, mostrando diversas miradas sobre el sentido que para los estudiantes tiene el cultivo de una amistad. ¿Pero qué permite esto? Aquí se puede evidenciar la construcción de esa intersubjetividad a partir de la subjetividad que se construye desde esa interacción y esos puntos de vista de cada uno de los adolescentes. En esta otra narrativa, a mano izquierda podemos observar en el fragmento del diálogo, ya es un fragmento donde hablan los adolescentes. Podemos observar que en esta interacción un estudiante cambia su forma de nombrar un fenómeno a partir de esa intersubjetividad que se produce en el momento en el que empiezan a abordar un tema de interés y cómo él corrige y cómo él constituye esa resignificación de su subjetividad a partir de esa intersubjetividad. En este otro fragmento a mano izquierda podemos observar cómo en el diálogo que se lleva a cabo se notan dos posiciones muy interesantes y dos posiciones que hablan sobre la naturaleza humana. Una es el ser humano egoísta, el otro es el ser humano es abierto de acuerdo a su circunstancia. Sobre la mesa están esas dos posiciones. Aunque no se llega a una conclusión como producto de un debate, quedan claras las dos posiciones. O sea, se constituyen dos posiciones a través de esa intersubjetividad. Aquí en esta otra narrativa podemos observar cómo se aborda el tema de la violencia. Para colocarlos en contexto, en ese diálogo están narrando cómo un niño llega, le pregunta a otro niño cómo se llama y lo golpea, sin mediar más palabras. Y pues se golpean entre los dos. Y cómo empiezan en el diálogo, cuando se aborda ese tema, a través de la pregunta que plantea el docente, que es la persona que está entrevistándolos, cómo los niños y los adolescentes, bueno, los adolescentes en este caso, empiezan a inferir diferentes niveles de reflexión en torno a dicha vivencia planteada por ese adolescente. Y ese nivel de diálogo y ese nivel de distintas posiciones que se construye en una intersubjetividad conlleva a una mirada sobre esa vivencia narrada. Y ahí podemos observar cómo la intersubjetividad se construye. O sea, todos toman un nivel de reflexión profunda y una posición. Como conclusiones tenemos que las narrativas en los adolescentes se destacan las posiciones subjetivas, productos del mundo en el que ellos viven, de su vida, y que al ser develados en el diálogo ofrecen nuevas posibilidades de resignificación. Ellos, desde su forma subjetiva, se apoyan mucho en su vivencia, en su mundo, en su vida. La otra conclusión son los procesos de resignificación. No son exteriorizados necesariamente a través del habla en el diálogo. ¿Esto qué quiere decir? O sea, muchas veces el adolescente no manifiesta esa nueva resignificación de su posición, sino que él guarda silencio. Pero el establecimiento de ese diálogo permite que internamente él pueda llegar a sufrir un proceso de resignificación. Y pues suponemos que son parte de un proceso aún más complejo que no es posible externar en el diálogo. En el análisis de la narrativa fue posible ver distintos modos de intersubjetividad. El primero, cuando el adolescente reconoce distintas posiciones sin llegar a modificar la propia. Esa es la primera. La segunda es cuando las posiciones distintas le permiten cambiar su punto de vista reconociendo los aportes del otro. La tercera
es cuando reconocemos puntos de vista distintos, pero afirma con mayores argumentos la propia posición. ¿Esto qué nos indica? Que los procesos de reflexión en los adolescentes se fomentan a través de la práctica de la filosofía en las escuelas. Esto permite la construcción de escenarios intersubjetivos que pueden llegar a significar la construcción de resignificaciones de cada sujeto. Muchas gracias a todos por su amable atención.